Hola, voy a continuar con la cuarta parte de mi testimonio. En esta ocasión, pues voy conduciendo y quiero aprovechar el momento para hacer algo sobre lo que mencionaba anteriormente o en la tercera parte. Era que cuando había empezado en las adicciones, pues empezaba mi vida a tener una fragmentación o a tener una división. Se convirtió en un antes y en un después. Ahora sí que son 3 etapas las que vivimos los adictos que estamos en rehabilitación, en recuperación, o que pues hemos dejado el vicio. Pues la primera es anterior al caer en el vicio de ese tipo de adicciones, de drogas, de estupefacientes, porque pues si generalizamos la palabra vicio, conlleva pues mucho significado. O sea, hay vicios de diferentes tipos: el vicio del alcohol, vicio de comer, hasta el tomar café quizás es un vicio, ¿no? Tomar pastillas. O sea, creo que todo es hay que saber controlarlo, hay que saber hasta qué punto usar las cosas externas a nuestro ser, ¿no? Y pues esas son las etapas anterior al vicio, cuando estaba dentro del vicio, y pues ahora que ya, gracias a Dios, pues estoy fuera de. Y es importante tomar en cuenta cómo éramos, cómo era yo, cómo eran las personas que conoces, cómo eras tú que te drogas, cómo eras anteriormente a que empezaras a drogarte. Y esa persona no hay que olvidarla. Cuando estamos dentro del vicio, es una situación en la que como que se borra la memoria de lo que fuimos anterior a que nos drogáramos. Y eso es precisamente lo que, desde mi punto de vista, como testimonio que tengo, eso es precisamente lo que evita muchas veces que alguien que se encuentra inmerso en el vicio de las estupefacientes o de las drogas, pues no salga o continúe ahí. A uno se le olvida, o sea, a mí se me olvidaba que antes de drogarme participaba en el coro de la iglesia católica tocando guitarra y cantando. Había una rondalla juvenil de varones en el poblado, y yo tocaba en la rondalla esa. Participaba, o sea, tenía ciertas aptitudes y hacía uso de ellas. De niños jugábamos también al ajedrez, ahí donde vivía con mis vecinos. Participábamos todos jugábamos ajedrez de niños. Obtenía diplomas, como ya lo he mencionado,
desde el primer grado hasta el sexto grado, participando siempre para obtener diploma, siendo siempre de los primeros lugares en cada año que cursé la primaria, la educación primaria. Entonces eso es lo que somos de niños. Iba a la doctrina de la Iglesia Católica, me acuerdo muy bien, me gustaba. Me gustaban las cosas de Dios, como hasta la fecha. Hacía mandados ahí con los vecinos. Iba muy temprano para comprarles las tortillas, traerles las tortillas. Me pagaban por traerles tortillas. Me acomedía para hacer trabajos donde sea, donde fuera que pues sacara un peso. Era un niño y tenía esos valores. Me acuerdo que bajaban las señoras con su mandado de que venían, pues iban de por acá de la ciudad, bajaban con sus bolsas de mandado muy pesadas y estábamos nosotros jugando ahí al fútbol de niños, y yo les decía: señor, le ayudo, y ahí voy ayudándole a las señoras con sus bolsas de mandado hasta sus casas. Y pues me pagaban, no les iba a decir no me dé nada, pues sí me pagaban. Uno es niño y tiene uno más esa inclinación a pretender lograr algo, ¿no? Entonces todas esas situaciones son las que recuerdo ahora, y no quiere decir que no las recordara cuando vivían las adicciones. Lo que pasa es que el mundo de las adicciones no da lugar a recordar eso, porque es un estilo de vida diferente. A eso me refiero cuando digo que se parte uno en dos o se divide la personalidad, porque pues eres adicto y tienes que vivir como adicto, ¿no? ¿Qué significa vivir como adicto? Pues hacer las cosas que hace un drogadicto, hablar como cholo, hablar como drogadicto, vestir como drogadicto, o sea, ser propio de ese estilo de vida. Y el otro pues se queda atrás, o se queda en el olvido pues en ese instante, y ya cuando continúas en las drogas pues no lo recuerdas, y no lo quieres recordar porque eres drogadicto. Entonces tienes que vivir como drogadicto. Eso es lo que pasa hoy en día con el que se droga, que quiere dejar de drogarse y no lo hace porque pues porque no es el estilo propio, ¿no? Que es algo muy interesante. Y es porque te vas sumergiendo en ese mundo. Voy a llegar aquí a poner gasolina. Pues estoy grabando para luego subirlo a Facebook y pues que quede en el álbum de los recuerdos, ¿no? Que no se olvide. Voy a poner pausa. Continúa el video. Ahí va el tren.
Lo dejo que avance un rato. Entonces, es una situación pues interesante, seria, de pues mucha tristeza, ¿no? Cuando está uno inmerso en el vicio. Que, o sea, no se pierde, ¿no? O sea, no se pierde lo que ya fuimos antes de caer en el vicio, porque pues somos la misma persona. No sé cómo se le pueda llamar, como si fuera una fractura en la personalidad, un quiebre. O sea, podemos ponernos a pensar todos, ¿no? ¿Cuántos adictos que conocemos hoy tienen un pasado, pues donde eran personas sobresalientes o destacadas en X deporte, en alguna disciplina, profesionistas, no sé, académicos, científicos, muy buenos padres de familia, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de cosas, pero ya una vez involucrados en el consumo, pues la atención se centra, se enfoca solamente en eso, en el consumo. O sea, se convierte en una fuerza tan poderosa que no podemos por voluntad propia o por nuestras propias fuerzas retirarnos de ese consumo, alejarnos. Perdón. Entonces ahora sí que ese es el meollo del asunto, ¿no? Ese es el problema que nos atañe. Pues en el caso mío, pues yo ya me dediqué una vez que ingresé al consumo, me dediqué al consumo. Empezando con el Resistol 5000, con eso empezamos. Recuerdo yo que estábamos en segundo de secundaria y mis compañeros de generación, porque pues éramos de distintos salones del mismo grado, y pues ya de tercero estábamos en segundo y en tercer grado también. Nos juntábamos y nos salíamos de la escuela, de la secundaria, y nos brincábamos la carretera y nos íbamos al monte, y ahí en el monte pues sacaban el tubo de Resistol 5000 y las bolsas, y yo recuerdo que las primeras veces yo no lo usaba, yo tenía miedo para eso.
Sí, llegaba tarde a la escuela, o sea, porque me la pasaba peinándome y se me hacía tarde peinando. Y pero no me daba pendiente a mí, porque yo sentía que de todos modos podía recuperarme. Si en un examen para mí era pan comido la escuela, pues por eso no me daba preocupación el llegar tarde o el faltar a clases. Me sentía muy seguro de que podía pasar año, o de que podía pasar las materias sin ningún problema. Y así fue como comenzamos. Nos salíamos de clases, nos íbamos, o si llegábamos tarde, y nos íbamos al monte. Llenábamos las bolsas con Resistol 5000, o nos quedábamos de ver por las tardes, como ya lo había comentado, y nos íbamos para un lado del panteón, y ahí nos drogábamos. Y empezó a cambiar nuestra percepción de la realidad. O sea, en el momento en el que estaba bajo el efecto del consumo, pues pensaba muy diferente. Se me hacía raro, me acuerdo bien, que cosas de las que pensaba eran de que empecé a desprenderme tanto de la realidad, que se me empezó a hacer raro el hecho de tener una familia, o sea, de tener hermanos, de pertenecer a una familia. Se me empezó a hacer algo raro. Recuerdo muy bien esas imágenes cuando estaba bajo el efecto del Resistol 5000. A mi mente venían las imágenes de mis hermanos, y entre mí decía: ah, caray, ¿a poco fulano? ¿A poco él es mi hermano? Estos son mis hermanos. Así pensaba. O sea, es tan absurdo lo que vive uno. Y qué tristeza, ¿no? Yo creo que como que es cuando empiezas a desprenderte de tu realidad. O sea, es serio, parece un juego, pero pues es cosa seria, porque ya el ser empieza a sentir que es alguien fuera de sí. Y es una forma de autodestruirnos, porque pues, ¿cómo de que me empiezo a extrañar de que tengo hermanos? ¿Cómo de que me empiezo a extrañar de que tengo familia? Pues claro que tenemos familia, claro que pertenecemos a una comunidad, claro que fuiste un niño de 10, claro que fuiste un niño que estudiabas mucho, que tenías talentos, que tocabas guitarra, que jugabas ajedrez. Claro, ese eres tú. ¿Y qué es lo que hace el consumo de las drogas? Pues que hace que te pierdas, que te desmoralices, que te desvalorices, que empieces a pensar de ti que eso es lo que vales, que eso es lo que eres, un ser desgraciado, desdichado, que lo único que merece es drogarse para autodestruirse. O sea, es parte de la fuerza que tienen las adicciones, son demonios. El Señor Jesús los reprenda. Entonces, ya luego lo que sigue, pues es liberarse. Pero en lo que se libera uno, se encuentra uno hundiéndose cada vez más y más, porque el cuerpo se empieza a acostumbrar, como se acostumbró el mío, al consumo. Y pues en ese inter, mientras te liberas,
pasa el tiempo, pasan los años y pues es cuando suceden cosas tristes, difíciles, fatales, con consecuencias o daños a veces irreversibles. Por lo pronto así lo dejo, que sirva de reflexión para los seres pensantes. Que Dios les bendiga. Continuamos luego.